El amor y otras pasiones, por Arthur Schopenhauer. 13. La moral, el egoísmo. La virtud no se enseña, como tampoco el genio. La idea que se tiene de la virtud es estéril y no puede servir más que de instrumento, como las cosas técnicas en materia de arte. Esperar que nuestros sistemas de moral y nuestras éticas puedan formar personas virtuosas, nobles y santas es tan insensato como imaginar que nuestros tratados de estética puedan producir poetas, escultores, pintores y músicos. No hay más que 3 resortes fundamentales de las acciones humanas y todos los motivos posibles se relacionan con esos 3 resortes. En primer término, el egoísmo, que quiere su propio bien y no tiene límites. Después, la perversidad, que quiere el mal ajeno y llega hasta la suma crueldad. Y por último, la conmiseración, que quiere el bien del prójimo y llega hasta la generosidad, la grandeza del alma. Toda acción humana debe referirse a uno de estos 3 móviles, o aún 2 a la vez. El egoísmo. Inspira tal horror el egoísmo que hemos inventado la urbanidad para ocultarlo como una parte vergonzosa, pero sobresale a través de todos los velos y se denuncia en todo encuentro, donde instintivamente nos esforzamos por utilizar cada nuevo conocimiento para servirnos en uno de nuestros innumerables proyectos. Siempre es nuestra primera idea saber si tal hombre puede sernos útil para alguna cosa. Si nos puede servir, si no nos puede servir, ya no tiene ningún valor. Y tanto sospechamos ese mismo sentimiento en los demás que, si nos acontece pedir un consejo o un informe, perdemos toda la confianza en lo que se nos dice, a poco que supongamos que hay en ello algún interés. Al punto pensamos que nuestro consejero quiere valerse de nosotros como instrumento suyo y atribuimos su parecer, más que a la prudencia de su razón, a sus intenciones secretas, por grande que sea la primera, por débiles y lejanas que fuesen las segundas. Por naturaleza, el egoísmo carece de límites. El hombre no tiene más que un deseo absoluto, conservar su existencia, librarse de todo dolor y hasta de toda privación. Lo que quiere es la mayor suma posible de bienestar, la posesión de todos los goces que es capaz de imaginar, los cuales se ingenia por variar y desarrollar incesantemente. Todo obstáculo que se alza entre su egoísmo y sus concupiscencias excita su mal humor, su cólera, su odio. Es un enemigo a quien hay que aplastar. Quisiera, en lo posible, gozar de todo, poseerlo todo, y cuando no, querría por lo menos dominarlo todo. Todo para mí, nada para los demás. Es su divisa. El egoísmo es colosal, no cabe en el universo. Si se diese a elegir a cada uno entre el anonadamiento del universo y su propia perdición, no necesito decir cuál sería la respuesta. Cada cual se hace el centro del mundo, lo refiere todo así. Hasta los más grandes trastornos de los imperios se consideran ante todo desde el punto de vista del propio interés, por ínfimo y remoto que pueda ser. ¿Hay contraste más pasmoso? De una parte, ese interés superior y exclusivo que cada cual se toma por sí mismo, y de la otra, esa mirada indiferente que echa a todos. Hasta es una cosa cómica ese convencimiento de tantas personas que obran como si fuesen las únicas que tienen una existencia real y como si sus semejantes solo fueran vanas sombras, puros fantasmas. Para pintar la enormidad del egoísmo con una hipérbole llamativa, me he fijado en esta. Muchas gentes serían capaces de matar a un hombre para coger la grasa del muerto y untarse con ella las botas. Solo me asalta un escrúpulo. ¿Será esto una hipérbole? El Estado, esa obra maestra del egoísmo inteligente y razonado, ese total de todos los egoísmos individuales, ha depositado los derechos de cada uno en manos de un poder infinitamente superior al poder del individuo, y que lo obliga a respetar los derechos de los demás. Así quedan en las tinieblas el desmedido egoísmo de casi todos, la perversidad de muchos, la ferocidad de algunos. La fuerza los tiene encadenados, y de ello resulta una apariencia engañosa. Pero que se encuentre, como algunas veces ocurre, eludido o paralizado el poder protector del Estado, y se verán estallar a la luz del día los apetitos insaciables,
la sórdida avaricia, la falsedad secreta, la perversidad, la perfidia de los hombres. Entonces retrocedemos y damos grandes gritos, como si topáramos con un monstruo aún desconocido. Sin embargo, sin la presión de las leyes, sin la necesidad que se tiene de honor y consideración, todas esas pasiones triunfarían a diario. Es preciso leer las causas célebres, la historia de los tiempos revueltos, para saber lo que hay en el fondo del hombre, lo que vale su moralidad. Esos millares de seres que están a nuestra vista, obligándose mutuamente a respetar la paz, en el fondo son otros tantos tigres y lobos a quienes solo impide morder un fuerte bozal. Imaginad suprimida la fuerza pública, o sea, quitado el bozal. Retrocederíais con espanto ante el espectáculo que se ofrecería a vuestros ojos, espectáculo que cada cual se figura fácilmente. No basta esto para confesar cuán poco arraigo tienen la religión, la conciencia, la moral natural, cualquiera que sea su fundamento. Sin embargo, en presencia de los sentimientos egoístas antimorales entregados a sí mismos, verías entonces revelarse también en el hombre el verdadero instinto moral, desplegar su poderío y manifestar lo que puede hacer, y se verá que hay tanta variedad en los caracteres morales como variedades hay de inteligencia, y no es poco decir. ¿Tiene su origen la conciencia en la naturaleza? Puede dudarse de ello. A lo menos hay también una conciencia bastarda, conciencia espuria, que a menudo se confunde con la verdadera. La angustia y el arrepentimiento causados por nuestros actos no son a menudo más que el temor de las consecuencias. La violación de ciertas reglas exteriores, arbitrarias y hasta ridículas, despierta escrúpulos enteramente análogos a los remordimientos de conciencia. Así, ciertos judíos estarían abrumados ante la idea de haber fumado una pipa en su propio domicilio en sábado, contraviniendo el precepto de Moisés que dice: «No encenderéis ningún fuego el día del sábado en vuestras casas». Tal hidalgo u oficial no se concela de haber faltado en alguna ocasión a las reglas de ese código de los locos que se llama Código de Honor, hasta el extremo de que más de uno que no puede cumplir su palabra o satisfacer las exigencias de las leyes del honor se ha levantado la tapa de los sesos. Conozco ejemplos de ello, y, sin embargo, el mismo hombre violará sin escrúpulo todos los días su palabra con tal que no hubiera añadido esas palabras fatídicas, ese juramento, por mi honor. En general, toda inconsecuencia, toda imprevisión, todo acto contrario a nuestros proyectos, a nuestros principios, a nuestros convencionalismos de cualquier especie, y hasta toda indiscreción, toda torpeza, toda bobada, dejan tras de sí un gusano que nos roe en silencio, una espina clavada en el corazón. Muchas gentes se asombrarían si viesen de qué elemento se compone esta conciencia de la cual se forma una idea tan grandiosa. Un quinto de temor a los hombres, un quinto de temores religiosos, un quinto de preocupaciones, un quinto de vanidad y un quinto de costumbre. Eso es todo. Tanto valdría decir como aquel inglés: no soy bastante rico para comprarme una conciencia. Aun cuando los principios y la razón abstracta no son en manera alguna la fuente primitiva o el primer fundamento de la moralidad, sin embargo, son indispensables para la vida moral. Son como un depósito alimentado por la fuente de toda moralidad, pero que no corre de continuo, sino que se conserva, y en el momento útil puede difundirse ahí donde haga falta. Sin principios firmes, una vez puestos en movimiento los instintos inmorales por las impresiones externas, nos dominarían con imperio. Sostenerse firmes en los principios, seguirlos a despecho de los opuestos motivos que nos solicitan, es lo que se llama poseerse a sí mismo. Los actos y la conducta de un individuo y de un pueblo pueden modificarse muchísimo por los dogmas, el ejemplo y el hábito, pero los actos tomados en sí mismos no son más que vanas imágenes. Solo les da importancia moral la disposición de ánimo que impele a ejecutar los actos. Esta puede ser absolutamente la misma, aún con manifestaciones exteriores en un todo diferentes. Con igual grado de perversidad puede uno morir en el patíbulo y otro extinguirse lo más apaciblemente del mundo en medio de los suyos. Se manifiesta el mismo grado de perversidad
en un pueblo por actos groseros, homicidio, canibalismo, y en otro, por el contrario, suavemente y en miniatura, por intrigas de corte, opresiones y sutiles astucias de todas clases. Pero el fondo de las cosas es el mismo siempre. Pudiera imaginarse un estado perfecto, o tal vez hasta un dogma que inspirase una fe absoluta en premios y castigos después de la muerte, que consiguiera impedir todo delito. Públicamente esto sería mucho, pero moralmente no se ganaría nada, puesto que solo quedarían encadenados los actos y no la voluntad. Podrían ser correctas las acciones, la voluntad continuaría siendo perversa.